y lo diferentes que son entre sí. Tenemos objetos grandes, objetos pequeños, los tenemos con formas un poco más esféricas y otros completamente deformados, ¿sí? Por eso les digo que realmente se asemejan al escombro que queda en una construcción. Acá tienen otro ejemplo donde tienen, este es uno de los asteroides más grandes del cinturón principal, que es bastante esférico, y sin embargo tenemos todos estos otros que tienen, esto está razonablemente a escala, y vamos viendo la diferencia de tamaños por un lado y la diferencia de formas. Son realmente pedazos que quedaron sin formar un cuerpo más grande. ¿Dónde los podemos encontrar en el sistema solar? Si nosotros hacemos una búsqueda de Wikipedia, lo más probable es que nos aparezca una imagen de este estilo, donde nos van a mostrar las órbitas de los distintos planetas dentro del sistema solar, y nos van a mostrar una serie de puntitos entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter, y algunos puntitos alrededor de la órbita de Júpiter. Ese va a ser el dibujito así como esquemático que vamos a encontrar. Ahora, si nosotros hacemos una búsqueda en una página especializada, en realidad lo que nos vamos a encontrar es una cosa así. Cada uno de los puntitos que ustedes tienen acá es un asteroide. Esta estrellita del medio sería el Sol, y tienen marcados las órbitas de los planetas interiores: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y cada uno de esos puntitos que ven es un objeto real. Es bastante diferente de esa primera imagen que yo les mostré, tan esquemática y con apenas muy poquitos elementos. Uno podría llegar a pensar que están amontonados, que esta imagen no los engañe. En realidad los objetos están bastante separados entre sí. Lo que pasa es que si los colapsamos, da la impresión de que están en un solo plano, da la impresión de que están pegaditos, pero no es así. Si hacemos todavía un pasito más atrás en el sistema solar, aquí tenemos, hemos incluido la órbita de Júpiter. Esto es lo que teníamos al principio, y vemos los puntitos que nos mostraba esa primera imagen esquemática, que son los troyanos. Ya vamos a hablar un poquito más de estos objetos. Aquí está Júpiter, ahí tienen las órbitas de los planetas, y ven que la cantidad de objetos es realmente muy grande. Tenemos más de 1 millón de objetos en esa imagen. Si nos vamos todavía un poco más afuera, y lo que tenemos aquí en el centro es la primera parte del sistema solar, ¿sí? No, los puntitos que estábamos viendo recién ahora no los vemos, porque sería un solo manchón, no nos estaría mostrando nada, pero vemos que hacia afuera, ¿sí? Tenemos las órbitas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sigue habiendo objetos. En realidad, suponemos que además estos son todavía muchos más, solo que tenemos que descubrirlos. Están suficientemente lejos, son suficientemente débiles como para que sea por ahí difícil detectarlos. Sin embargo, la idea de que ustedes vean esto es que lo que podemos apreciar es que realmente están desparramados por todo el sistema solar. Sigue siendo lo mismo que pasa cuando uno ha tenido una construcción y se encuentra con los escombros por todos lados. Esto es exactamente lo mismo. Si nos vamos todavía un poco más afuera, en realidad se supone que además de lo que les estaba mostrando yo recién, tendríamos lo que se llama el cinturón de Kuiper o transneptuniano, y además de eso, nuestro sistema solar se encuentra sumergido en una burbuja de objetos que son todos parte de los restos que no conformaron ni la estrella ni ninguno de los planetas que conocemos. Por lo tanto, ¿dónde los encontramos? En el sistema solar los encontramos en todos lados. Para donde miremos vamos a encontrar alguno. Nosotros tenemos una página, y lamentablemente esto van a pasar una serie de páginas que están en inglés porque las páginas están así, pero la idea de subirles la página es que en realidad, si alguno quiere hacer una captura de pantalla y tiene ahí la dirección de la página web para poder entrar, le pide a Google que le haga la traducción,
y la puede leer con más facilidad si no tienen conocimientos de inglés. Por eso van a pasar unas páginas en inglés, pero en realidad yo voy a explicarles lo que tienen esas páginas. En esta página ustedes pueden ver, esto es lo que se llama el Minor Planet Center, donde se reportan los objetos que se van descubriendo, y vamos a mirar la columna del costado, y en realidad lo que quiero llamarles la atención es sobre este dato en particular. Fíjense que recién estamos en febrero, y en lo que llevamos del año, en lo que llevamos del mes, o sea, mediados de febrero, porque esta captura es de hoy, ya se han descubierto 140 objetos menores. En lo que llevamos del año, o sea, en los 45-50 días que llevamos del año, tenemos casi 500 objetos, y este es el número de objetos menores conocidos desde el primero que se descubrió. Como ven, el número de objetos es realmente muy, muy importante. Como curiosidad, acá también les lista, por ejemplo, los cometas, cuántos se han descubierto en lo que va del año, en el mes, y los cometas conocidos, como nota de color, ¿no? Ahora bien, ¿por qué son importantes estos objetos? Bien, si volvemos a la analogía de la construcción y el edificio, si yo miro una casa o un edificio que ya está terminado, revestido, pintado, y yo no sé nada de construcción, mirándolo desde afuera, es muy difícil que yo pueda adivinar de qué está hecha esa construcción o ese edificio. Sin embargo, si yo puedo recolectar los trocitos de los escombros que fueron quedando de esa construcción, yo me voy a encontrar con un poco de cemento, con un poco de cemento que tenga hierro, con un ladrillo hueco, con un ladrillo que no sea hueco. ¿Se entiende? Lo mismo ocurre cuando vamos a ver los asteroides. Los asteroides, al ser el remanente, lo que no se usó ni para construir planetas ni para construir la estrella, me van a dar información de qué contenía esa nube primordial de la cual se formó todo. Ahora podemos decir, bueno, pero los planetas también tienen esa información porque el material está ahí. Sí, es cierto, el material está ahí, efectivamente. Pero el material en los planetas está procesado geológicamente, afectado por cuestiones climáticas. Si nosotros vemos la superficie de la Tierra, podemos abstraernos del el efecto del hombre. Si tuviéramos la Tierra sin el efecto del hombre, yo no puedo saber cómo era la nube primordial solamente con eso. ¿Por qué? Porque tenemos la atmósfera que está modificando la superficie y los componentes, tenemos toda la acción geológica, las placas tectónicas, la lava, todos los efectos de presión y temperatura que tuvo el planeta para formarse. Entonces todo eso, sí, el material es el mismo, pero está procesado. Entonces, si yo me voy a los asteroides en realidad tienen estas muestras, estas diferentes partes de la nebulosa primordial, que está prístino, está prácticamente sin modificar, o el tipo de modificación que puede haber surgido a lo largo de los millones de años es más o menos, podemos saber qué es lo que le pasó. Y no es comparable con, por ejemplo, un efecto geológico, un efecto de compresión, un efecto térmico por actividad volcánica, o la corrosión que provoca el agua o la oxidación misma, por ejemplo. Entonces, nosotros sabemos que los asteroides son estos ladrillos fundamentales del sistema solar. Para los astrónomos terminan siendo un laboratorio fabuloso que nos permite ir a ver de qué está compuesta esta nebulosa primordial. Y esto nos sirve para tener una idea y poder interpretar mejor a veces lo que vemos cuando se observan otras nebulosas planetarias, otros sistemas extrasolares, otros discos que estén formando planetas. Conocer cómo me formé yo me permite interpretar mejor lo que veo sobre cómo se forman otros sistemas. Por otro lado, además de la parte de la cuestión de la composición,
hay toda una serie de cuestiones sobre cómo evolucionó el sistema solar a lo largo de su historia, en lo que respecta a las distintas posiciones que han ido tomando los planetas. La posición actual de los planetas no es necesariamente exacta y no es exactamente en la que se formaron. Entonces, eso, saber cómo ha sido el proceso para que los objetos estén donde hoy los encuentro, también es una tarea bastante compleja. Y los asteroides, conocer cómo se distribuyen, cómo son sus órbitas, cómo llegaron a la posición que tienen, ayudan muchísimo para entender qué tipo de procesos podemos haber tenido a lo largo de la historia del sistema solar. Y volvemos a lo mismo. Poder conocer eso me permite interpretar mejor las observaciones que yo hago de sistemas extrasolares. Hay una nota de color aquí, que es toda la cuestión de minería de asteroides, que es un asunto del que se empieza a hablar y en el que se estaría trabajando en otros países, porque la posibilidad de obtener materiales que en la Tierra prácticamente no hay o son muy costosos de extraer, también es interesante. Entonces, conocer la composición de los asteroides puede llegar a permitir algún tipo de actividad económica a mediano o largo plazo. Entonces, como verán, estos escombritos que nos dejó el sistema solar son realmente una fuente de información muy interesante. Ahora bien, cuando vamos a ver cómo se descubrieron, para 1772 existía una ley, que yo no les he puesto la ecuación aquí porque no viene al caso, pero en realidad es una pequeña cuentita que se saca que tiene en cuenta la posición que ocupa cada uno de los planetas. Se hace una pequeña cuenta y nos da la distancia en unidades astronómicas a la que se encontraría. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol y es un número muy cómodo para los astrónomos para trabajar porque eh, achicamos los números con los que trabajamos, que si trabajáramos con kilómetros estaríamos trabajando con números mucho más grandes. Entonces, esta ley, la ley de Bode, que después se encontró que este señor Titius la había publicado con anterioridad, entonces hablamos de la ley de Titius-Bode, eh, predecía la posición de los objetos en el sistema solar. Fíjense que esta es la predicción de la ley de Titius-Bode y esta es la distancia real de los objetos y funciona bastante bien. Para la época en la que se enuncia esta ley, los planetas conocidos eran estos que están aquí, donde lo que tenían era un salto en esta posición, tenían los planetas internos, un salto y después se conocía Júpiter y Saturno. Urano es descubierto en 1781 y la ley de Titius-Bode predecía que su posición era 19.6 unidades astronómicas y la estimación de distancia que se hizo fue 19.2. Por lo tanto, la ley de Titius-Bode funcionaba, cosa que hoy sabemos que no es así, pero para la época los números cerraban. Por lo tanto, este bache que teníamos acá en 2.8 unidades astronómicas significaba que tenía que haber un objeto ahí, lo que había que hacer era ir a buscarlo. En esa búsqueda, el 1 de enero de 1801, Giuseppe Piazzi descubre un objeto que se movía respecto de las estrellas de fuego. La pregunta era, ¿es un cometa? ¿Es un planeta? Características de cometa no tenía. Recordemos que los cometas desarrollan una cola a la medida que se acercan al Sol por un proceso de sublimación. Por lo tanto, podía ser un planeta. Cuando calculan la distancia a la que estaba este objeto que habían descubierto, les daba que estaba en ese gap que no tenía nada hasta el momento, y por lo tanto, Giuseppe Piazzi dice que ha descubierto un planeta, le ponen como nombre Ceres, y maravilloso, hemos encontrado
el planeta que nos estaba faltando. Esta es la portada de la publicación que se hace en 1802 sobre el descubrimiento de Ceres. El nombre completo era este que tienen acá. Pero bueno, hasta ahí, maravilloso, habíamos encontrado el planeta que estaba faltando. Este Ceres, esto es una imagen actual, redondito y precioso. En ese momento no lo sabían, pero si vemos, acá lo tenemos a escala, este es de nuevo Ceres, acá tienen la Luna y acá tienen la Tierra. Claramente Ceres es un objeto muy pequeñito. De hecho, tiene unos 1000 kilómetros de diámetro, cosa que Piazzi no tenía por qué saber en ese momento. Poco le duró la alegría a Piazzi porque un año después descubren este objeto que no estaba exactamente a la misma distancia, pero estaba cerquita, ya eso era medio raro. 1804 aparece un nuevo objeto, 1807 aparece el cuarto objeto, todos en la misma región, no la misma distancia exacta, pero parecida, y eso sí era raro, porque pensemos que la distancia, o sea, tenemos Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, y hay bastante distancia. En cambio, entre estos objetos no había mucha distancia. Entonces ya era per se una cuestión extraña. Hay un salto ahí de algunos años hasta que aparece un nuevo objeto en la zona y aquí les listo los 16 primeros asteroides, en realidad hay 15, el primero es Ceres y sí que es el 16. En 50 años se le acabó la ilusión a Piazzi y realmente no había descubierto un planeta, sino que estábamos hablando de alguna otra cosa. No un planeta, porque claramente no podían coexistir en la misma región con órbitas similares semejante cantidad de objetos. Todos recordamos, todos tenemos muy fresco el latín, entonces no necesitan que yo les diga cómo se pronuncia el nombre que le ponen en su momento en latín a, a los asteroides, pero básicamente lo que hicieron fue ponerle un nombre de que semejaba a una estrella. No era una estrella, pero tampoco era un planeta, entonces bueno, ese es el nombre que se le pone inicialmente a la población, digamos, de objetos que estaban encontrando. Ahora bien, cuando vamos a ver la parte de los nombres, a los primeros les van poniendo los nombres, más o menos funciona los primeros años, pero en algún momento empiezan a ponerles nombres y símbolos. Fíjense, acá hay un salto, pero en el medio también había que tener símbolos. Cada objeto que iban encontrando le iban asignando un símbolo. En algún momento eso dejó de ser una cuestión práctica. Además, por ejemplo, se puede ver que había objetos que tenían dos símbolos diferentes. Entonces, terminaba siendo una cuestión muy engorrosa. Si miramos la tasa de descubrimientos desde 1800 hasta el año 2000 y hacemos un zoom aquí, porque esto nos da muy pequeñito para que pueda entrar en escala en realidad esta parte, que es donde empiezan a descubrirse grandes cantidades de objetos. Acá vemos, en muy poquitos años se descubren muchísimos objetos. Entonces empiezan a tener una complicación real respecto de la manera de numerarlos, nombrarlos, y de designarlos también. Ya vamos a ver por qué. Para 1859, o sea, casi 60 años después del descubrimiento, se les empieza a asignar el número, porque se elimina el tema del simbolito que yo les mostraba recién y se les pone un número y un nombre. Para 1892, la posibilidad de numerarlos y nombrarlos realmente los empieza a superar. Entonces proponen designarlos con
el año en el que han sido descubiertos y una letra. ¿Por qué también empiezan a hacer eso? Porque aparece lo que se llama la designación provisoria, porque se habían dado cuenta a lo largo de esos 40 años descubriendo asteroides que más de una vez, o sea, lo que se hacía era, yo observo un objeto que se mueve, le determino las coordenadas, lo sigo un poquito, eh, lo reporto. He descubierto este objeto. Viene otra persona, hace lo mismo, viene otra persona, hace lo mismo. Cuando se entrecruza esa información, hablemos de fines del 1800, donde la información demoraba en llegar, empezaba a ser un problema porque el mismo objeto era reportado como descubierto por más de un observador por empezar. Entonces, se empieza a hablar de esta designación provisoria para esperar a tener la información junta, ¿está? O sea, poder saber exactamente quién fue el primero que encontró el objeto y además poder rastrearlo. Muchas veces se encontraba un objeto y después nadie más lo volvía a encontrar. De hecho, ha seguido pasando eso en el tiempo con objetos más débiles, por supuesto. em, que el objeto se encuentra, se reporta y si alguien de inmediato no va haciendo un seguimiento, es muy fácil perderlo en realidad. Y a veces aparece, años después se vuelve a encontrar y se vuelven con las observaciones hacia atrás y dicen, ah, este objeto ya había sido observado. Para 1893, o sea, un año después se dan cuenta que esto de agregar una letra no era suficiente, porque en realidad lo que dijeron, bueno, 25 por año es suficiente. No, en un año se dan cuenta que con 25, con las letras del alfabeto no era suficiente, entonces empiezan a hacer, no hemos sido muy originales los astrónomos, pero bueno, se hace lo que se puede. Se empieza a agregar una segunda letra. Entonces, bueno, eso les ampliaba un poco más el panorama. Sin embargo, no les dura mucho y empieza a armarse todo un esquema donde se sigue utilizando el año del descubrimiento. Después se utilizan las letras en el orden del abecedario, pero esas letras empiezan a tener un significado del momento del año en el que han sido descubiertos. ¿Sí? Donde se usa la A para eh, los objetos descubiertos del 1 al 15 de enero. Entonces, un objeto descubierto en la primera quincena de enero será, por ejemplo, ahora sería 2022 A. Pero si se descubren más objetos en la misma quincena, hay que agregar una segunda letra y esa segunda letra me da el orden de descubrimiento dentro de la quincena. Suena un poco arrevesado, pero en realidad el sistema funciona y no es tan complejo. De todas maneras, en algún momento también se les tuvo que empezar a agregar un número. ¿Por qué? Porque la cantidad de objetos que se descubren por quincena, que es como las estamos fraccionando acá, es realmente muy grande. Entonces, un objeto que tiene como designación provisoria 2005 UO 531 es un objeto descubierto en el año 2005, en la segunda quincena de octubre. Acá el 531 nos está dando también el número de orden, y cuando logran tener su órbita bien determinada, es decir, yo puedo ir a buscar ese objeto, calcular su posición para hoy, y si está dentro de lo que se puede observar durante la noche, yo puedo ir y observarlo y lo voy a encontrar. Cuando se logra esos pasos, se le asigna un número y el asteroide puede quedar ahí. Con eso, para nosotros es suficiente para trabajar, digamos, para nosotros con ese número es suficiente. Para nosotros bien podría quedar ahí la designación, ahí ya tiene una designación definitiva. Lo que no tiene es un nombre, pero sí tiene una designación definitiva. Pasamos de la provisoria, o sea, se reemplaza el 2005 UO 531 por el número, y para nosotros para trabajar es suficiente. Pero como desde el primer asteroide se ponía un nombre, se siguió con esa tradición
de nombrar a los asteroides. ¿Quién los nombra? A propuesta de terceros, quien acepta un nombramiento es el grupo de trabajo de nomenclaturas de cuerpos menores. Esto es un grupo de astrónomos que dependen de la Unión Astronómica Internacional, que es la institución a nivel internacional que regula todo este tipo de cosas. Yo les he puesto aquí también la página por si quieren hacer una captura y entrar a ver ahí, porque además en esa misma página se pueden ver cómo se nombra una estrella, cómo son las constelaciones, de dónde vienen los nombres de las constelaciones, o sea, tienen toda una parte para el público que puede ser muy interesante. Va a estar en inglés, pero yo creo que si le ponen a Google que la traduzca, va a funcionar sin mayores inconvenientes. La tendencia a utilizar nombres de mujeres continuó hasta alrededor de 1945 y teníamos más o menos algunas categorías, los nombres mitológicos, donde pasamos de la mitología griega y romana, que eran los primeros, a empezar a meter otro tipo de mitologías, porque además, insisto, se nos acababan los nombres. Aparecieron en algún momento los nombres topológicos, haciendo referencia a algunos lugares, pero con posterioridad la cantidad de objetos permitía ampliar también el criterio que se aplicaba, entonces empezamos a tener como una línea así muy general, los nombres femeninos para los objetos en el cinturón principal, o sea, los objetos que están entre Marte y Júpiter, masculinos para lo que llamamos órbitas raras, o sea, raras para ustedes, no tanto para nosotros, pero por ejemplo, cruzadores de las órbitas de los planetas, asteroides de la guerra de Troya para estos asteroides que yo les mostraba que estaban en la órbita de Júpiter, los que van por delante, los que van por detrás, son se nombran con nombres de los héroes de Troya. Se usa el nombre de Centauros para los asteroides entre Júpiter y Neptuno. Después, nombres del inframundo para lo que está próximo a la órbita de Neptuno. Y ya empezamos para todo lo que está después de la órbita de Plutón, para todos los transneptunianos, nombres de las creaciones, hablamos de la creación en cualquier religión o mitología. Ahora bien, acá tenía lo que les decía recién, esta página de la IAU dice cómo se nombran los objetos, y acá tienen un montón de opciones, por eso se las dejé, porque quizás les pueda interesar mirar un poquito más sobre otro tipo de objetos, yo no los voy a mencionar, pero por si alguno quiere hacer una captura de pantalla de esto. Si uno entra en esta página a la parte de planetas menores, aquí, en realidad va a pasar aquí. De vuelta, lo que tenemos está todo en inglés y yo se los voy a contar en castellano, pero se los dejé puesto así. Si les interesa, dentro de esa misma página, ahí tienen un listado, tienen 3 links que les permiten acceder a más información. Este es el boletín donde se publican efectivamente los nombres. La página con el listado de todos los objetos. Así que, digamos, para entretenerse ahí hay mucho, todo en inglés. Las reglas de la IAU, que era todo eso que estaba ahí en inglés, es lo que yo les voy a contar acá. Y estas reglas tienen una razón de ser y son producto de todos estos años de intentar nombrar los objetos. Como máximo, 16 caracteres de longitud tiene que tener un nombre, o sea, cuando uno le propone a esta comisión, a este working group que son quienes deciden efectivamente si se acepta una proposición o no, tiene que cumplir con estos requisitos. Los 16 caracteres o menos,
De preferencia una sola palabra, tiene que ser pronunciable en algún lenguaje, no puedo hacer un tipeo loco en el teclado y proponerlo como un nombre, no debe ser ofensivo. Tenemos que pensar que los asteroides son como patrimonio de la humanidad, en el sentido de que esto nos pertenece a todos y a nadie, pero digamos, a toda la humanidad. No debe ser similar al nombre de otro cuerpo menor, o sea, para que no se preste a confusión el nombre con el de otro objeto. Si se trata de hechos políticos o militares, tienen que haber pasado más de 100 años de que haya ocurrido. Para que no haya cuestiones tendenciosas, no le puedo poner el nombre de un político. Esto es una cuestión en realidad relativamente nueva y ya les voy a mostrar por qué es lo que ocurre cuando uno no pone este tipo de limitación. No se aceptan nombres de mascotas y puede resultar muy, muy extraño esto, pero yo les voy a mostrar que están los nombres de mascotas en algunos asteroides, cuando estas reglas todavía no estaban. No se aceptan nombres comerciales, es de esperarse que uno no tenga un asteroide que se llame Coca-Cola, un asteroide que se llame Apple o lo que quiera. Y creo que había un par más de cosas, pero en general, en líneas generales, las cuestiones son estas. Ahora bien, cuando un objeto es descubierto y primero recibe su designación provisoria, cuando se logra obtener bien su órbita y determinar correctamente, obtiene su designación definitiva y quien lo descubrió a partir de ese momento tiene 10 años para proponer un nombre. Si no lo propone, en el lapso de esos 10 años, ese objeto queda como, como libre y cualquier persona puede proponer un nombre. Se lo propone a esta comisión, argumenta por qué le pondría tal o cual nombre y si la comisión lo acepta, lo publica en el boletín y a partir de ahí el objeto está bautizado con ese nombre. Ahora bien, ¿por qué tenemos todas estas reglas que hasta pueden sonar raras? Tenemos estos casos especiales, notas de color. Por ejemplo, la dinastía de los Shoemaker. Eugene y Caroline Shoemaker, astrónomos, grandes observadores, descubridores de un montón de objetos, hicieron su árbol genealógico en asteroides. ¿Sí? Si yo voy y busco en estas páginas que yo les mostraba recién, los nombres que reciben cada uno de estos números que están acá, que corresponden cada uno de ellos a un asteroide, son de la familia de, eh, de Caroline Eugene Shoemaker. Este es el asteroide de Caroline, estos son los hermanos, estos son los padres de Caroline Shoemaker. De Eugene, este es el de él, este es el de su hermano, y acá tienen a de sus padres y los tíos, y los hijos y los nietos. Lo que termina siendo una cosa injusta, porque a todos nos gustaría poner el nombre de mi papá, mi mamá, mi padrino. Es muy injusto eso. Ellos descubrieron muchísimos objetos. En ese momento no estaban todas estas reglas, pero ponen una situación como de desigualdad porque el resto de las personas no tiene acceso a esa posibilidad. Entonces no es razonable. Después tenemos, y esto está tomado de, hay un libro donde se cuenta toda esta historia y están listados todos los asteroides y tienen esto que se llama la serie especial. Este era un astrónomo, entonces tenemos nombres de objetos asociados a este astrónomo. Acá tenemos una serie de Gustav Strack, que también era un astrónomo. Brian Marsen, acá tiene su asteroide que es Marsen y tiene una serie que forma su apellido el Peráspera ad Astra por el esfuerzo al triunfo. No, perdón, el problema del mouse. Y tenemos este.
sin hacer un juicio de valor respecto de la cuestión política, sin emitir una opinión al respecto, porque no es si uno le gusta Evita o no le gusta. Eva Perón tiene toda una serie de asteroides asociados a ella. Fíjense, estamos hablando que en un libro que tiene los nombres de objetos encontrados, descubiertos por observadores en todo el mundo, tenemos una persona con una relación, con una cuestión política, eh, que no hacemos evaluación de si fue buena o fue mala, no es lo importante. El tema es que en ese contexto y ese criterio podríamos tener para cada país una persona con valores similares o que su población piense que lo merece en el contexto que se pensó que lo merecía Eva Perón, eh, y lo tendrías. Y sería justo que sea así. Si está este, ¿por qué no va a estar otro? Entonces está esta cuestión de, además de que en su momento esto se usó con fines de favoritismo político. Entonces tampoco corresponde eh, utilizar una cosa que es como tomar una maravilla, una de las 7 maravillas, y ponerle el nombre de un político de turno solamente por quedar bien políticamente. No corresponde porque estamos hablando de cosas que le pertenecen, son bienes intangibles, son bienes de la humanidad. Está completamente fuera de, de, de sentido hacer una cosa de estas. Entonces, cuando se habla de usar el nombre de un político o usar una cuestión militar, una guerra, una batalla, tiene que haber pasado tiempo suficiente para que se pueda evaluar en un contexto como despojado de pasiones, digamos. Eh, por ejemplo, con el tema de las marcas comerciales, hay una cuestión también para los nombres de las personas que han sido por ejemplo, si quisiéramos poner el nombre de, es como si le quisiéramos poner Bill Gates a un asteroide. Estamos hablando de una persona un empresario. Para poder ponerle el nombre de una persona asociada a cuestiones económicas o comerciales, hay que poder justificar muy fuertemente un aporte social, más allá de que sea la persona, la persona más rica del mundo. Hay que poder, o sea, esto tiene que trascender cuestiones de favoritismos en cualquier contexto, ¿sí? O sea, va por ahí en realidad. Acá tenemos, por ejemplo, estos casos especiales nos tocan como sanjuaninos también. San Juan tiene una cantidad de objetos descubiertos muy grande, producto de la actividad que se desarrolló durante muchos años en el observatorio, en la estación de altura Chesco de la universidad. Durante muchísimos años el tipo de observación que se hacía permitía detectar y descubrir muchísimos objetos, y eso hizo que sus descubridores tuvieran la libertad de poner esos nombres. Mr. Spock era el gato de un astrónomo que trabajaba, un astrónomo americano que trabajaba en la estación de altura. Osita le decían a la esposa de otro de los astrónomos que descubrió objetos, que trabajó durante muchos años aquí en San Juan. Guillermina, si no recuerdo mal, es la esposa de, o era, porque no sé si vive todavía, del doctor Chesco, y estos nos tocan aquí como sanjuaninos, ¿no? Entonces, no es justo, volvemos a lo mismo, no es justo que gente que todos queremos poner el nombre, se me murió la mascota, yo quiero el nombre de mi mascota, porque yo lo amaba y mi gatito era hermoso y me acompañaba un montón. No funciona así porque todos deberíamos tener el mismo derecho y no hay chances de que todas las personas lo tengan. Entonces, es más razonable utilizar algún criterio eh, mejor para poder elegir los nombres que se les asignan. Si vamos a asteroides argentinos, tenemos muchos. Por ejemplo, los premios Nobel tienen su asteroide.
Tenemos asteroides referidos a lugares. Hay uno, por ejemplo, que se llama Mendoza, que no recuerdo el número ahora, pero hay uno que se llama Mendoza, pero no es por la provincia de Mendoza, sino por un astrónomo que era de apellido Mendoza, por eso no está ahí. Tenemos los próceres con sus asteroides. Científicos tenemos muchísimos, yo les he puesto solo algunos aquí, pero científicos tenemos muchísimos, porque no es raro que los astrónomos tengamos nuestros nombres ahí, así que en realidad ahí hay muchos, yo solo he puesto algunos. Y después tenemos nombres, por ejemplo, los observatorios tienen sus asteroides, los institutos, este es el IAR, este es para la CONAE, para el IAFE, institutos de investigación. Después tenemos, bueno, a Borges, Piazzolla, Mercedes Sosa, Aquino, o sea, tenemos personalidades que también tienen sus asteroides. Pero bueno, como verán, buscar cosas, digamos, más representativas de todas las personas. Es más o menos el criterio. El hecho de que todavía no haya un asteroide que se llame Coca-Cola probablemente tenga que ver con que la Coca-Cola todavía no le encontró la vuelta. Y con la Coca-Cola me refiero a cualquier empresa, sin duda que sería tremenda publicidad, pero no les va a ser sencillo lograrlo. Bueno, y eso es todo. Muy bien, gracias Marcela. Si alguien tiene alguna pregunta la puede escribir en el chat y yo se la retransmito a Marcela para que la conteste. Nadie tiene ninguna pregunta. Es que la claridad hablando es... Bueno, hay un comentario que dice muy interesante y claro, Marcela, saludos desde San Juan. Está bueno, de muchas un gracias. asistente. Así que, bueno, Muchas aparentemente no hay ninguna pregunta. Yo tengo un comentario. A ver. No, una cosa que era muy curiosa, a comienzos del siglo XX, más o menos hasta 1935, cuando se dejó de usar nombres femeninos, era que a los asteroides, cuando se les ponía un nombre masculino, ¿no? se lo afeminaba. Entonces, qué sé yo, bueno, por ejemplo, el asteroide de Brasilia no se llama Brasilia por la capital, se llama Brasilia por Brasil, pero como había que ponerle nombre de mujer, femenino, claro. Lo colocaban como femenino. Y hay claro. varios, inclusive hay un asteroide que ahora se me olvidó el nombre, pero es el nombre de uno de los primeros directores del Observatorio de La Plata, que, claro, el tipo era hombre, pero le pusieron al asteroide, le pusieron el nombre con declinación femenina. Claro, sí. Me acuerdo cuál era el nombre. Eso era bastante peligroso. Claro, es que claro, el criterio de que tenían que ser nombres de mujeres terminaba deformando y deformando la idea de lo que se hacía, ¿no? Acá hay una pregunta. Acá hay una pregunta que dice de Gustavo Rodríguez, que pregunta, así como la IAU tiene un comité de nominación, ¿Argentina cuenta con algún comité de ese tipo? Aunque más no sea informalmente. No, lo que se suele hacer en general, y eso es más,
posiblemente Ricardo o Fernando lo puedan contestar todavía mejor que yo, porque ellos ya lo han hecho varias veces. Lo que se suele hacer es los grupos del área, cada tanto proponen algunos nombres, lo conversan y se hace una propuesta general. Es una cuestión, sí, informal en el sentido de que no tiene la estructura como la IAU, ni mucho menos. De hecho, para la IAU, el grupo creo que son unas 15 personas, y la IAU dice cómo tiene que ser la votación para que, los números de la votación para que estén aprobados los nombres, por ejemplo. Entonces, en general lo que se hace es que los grupos de trabajo se ponen de acuerdo y cada un par de años proponen una tanda de nombres, y se ponen de acuerdo a nivel, digamos, estamos hablando de, por ejemplo, Argentina, Brasil y Uruguay, se ponen de acuerdo y le hacen un planteo general, se hace una propuesta general con varios nombres, todos justificados, por supuesto, y se le hace a la IAU una propuesta general, digamos. Pero digamos, ese sería lo más parecido a lo que estás preguntando. Bien, hay alguien que está levantando la mano para hacer una pregunta. Hola, soy Malena. ¿Algún día va a haber vida en el asteroide? Es difícil la vida en los asteroides, porque no tenés atmósfera. Es un poco complejo eso. A lo mejor se podría hacer algún tipo de domo, por ejemplo, y tratar de vivir ahí adentro, pero es bastante complicado la vida en un asteroide. Ahora no hay, digamos. Sabemos que no hay vida. Sí podríamos a lo mejor algún día tener una colonia en un asteroide, como se quiere colonizar la Luna o Marte. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco a todos por la presencia, y le agradezco principalmente a la doctora Marcela Cañada Sandri por su presentación y por su dedicación a dar este tipo de charlas de divulgación que viene bien para todo el mundo. Gracias a todos y que tengan buenas noches. Muchísimas gracias por la asistencia. Buenas noches. Chau, chau.